Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos seguidores de su canal digital. El día de hoy nos encontramos nuevamente, ¿no? Con todos ustedes para poder abordar y seguir conversando de lo que es el derecho, ¿no? El día de hoy tengo a un especialista, ¿no? Tengo el honor de poder estar al costado del especialista, el doctor Renzo Francisco Peña, ¿no? A quien nosotros el día de hoy agradecemos, ¿no? De estar aquí con nosotros para que pueda absolver algunas consultas y también respecto a lo que es respecto al derecho de alimentos y a lo que es el derecho laboral. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Mucho gusto, Walter. Aprecio mucho tus palabras de bienvenida y también por la invitación a ti y a tus... Efectivamente, ¿no? Sí, sí, doctor, justamente esta idea de este podcast, le comento, ¿no? Nació por una idea de nuestro productor, Justo Carlos, quien ha hecho realidad, ¿no? Ha hecho realidad, pues, este programa, ¿no? Por decirlo así, con el objetivo de eh, poder educar a todos nuestros seguidores que de repente pues se encuentran inmersos en algún problema legal, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con los alimentos y también, ya que estamos a puertas del Día del Trabajo, ¿por qué no hablar un poco del derecho laboral? Algunas empresas, algunos empleadores se ven en la realidad que abusan de los trabajadores, ¿no? Y para ustedes, seguidores, ¿no? Es importante que puedan ustedes conocer principalmente cuáles son sus derechos y qué es lo que tendrían que hacer. En ese sentido, doctor, vamos a abordar nosotros el tema de lo que son los alimentos, ¿no? Hoy en día siempre yo escucho, ¿no? Y también acá por el interno me escriben que existe a veces pues aquellos padres o aquellos malos padres, por decirlo así, pues de que tienen hijos y pues se olvidan, ¿no? Se olvidan de poder pasarles de repente pues el dinero para poder solventar los alimentos, ¿no? Sería importante primero saber, ¿no? A qué se denomina alimentos. ¿Por qué? Porque a veces hay madres de familia y padres que piensan que solo se refiere pues de pasar pensión de alimentos es al tema de la comida, ¿no? Pero a veces va más allá ese término, ¿no? ¿Qué es lo que nos podríamos de repente nosotros, doctor, informar a nuestros seguidores respecto a esto? Gracias por la pregunta, doctor Walter. Claro, en efecto, muchas veces, si bien es cierto, el derecho se alimenta de otras ciencias, materias, técnicas, ¿no? Pero no siempre quiere decir lo mismo, ¿no? Dentro de el Parlamento del Derecho, el léxico del derecho no siempre es lo mismo que lo que quiere decir pues semánticamente, pues no alimentos en estricto viene siendo lo que es la comida, alimentación, valga la redundancia, sin embargo para el derecho tiene una acepción un poco más amplia, pues, ¿no? En consecuencia los alimentos nosotros debemos
hacer la precisión para aquel ciudadano de a pie que de pronto tenga esta duda o esta inquietud. Y es que los alimentos son comida, alimentación, son educación, también se refiere a lo que es la salud, la vivienda, el ocio, ¿no? Vestimenta y demás. Todos estos ítems son los que el término alimentos para el derecho incluye dentro de sí, ¿no? Y por supuesto que es reclamable ante los fueros jurisdiccionales correspondientes, pues, ¿no? Perfecto, perfecto, doctor, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es importante poder primero conocer cuál es esa acepción, ese concepto, ¿no? Porque a veces muchos seguidores, de repente aquellas madres luchonas que de repente están mirándonos por ahí, ¿no? De repente piensan pues que los alimentos implica pues el tema de la comida, ¿no? Como usted bien lo ha dicho, los alimentos van más allá, el tema de educación, recreación y entre otras cosas, ¿no? Porque cuando hablamos pues de un niño adolescente, un menor de edad, pues implica pues cubrir no solo la necesidad de la comida, sino hay otros aspectos importantes como bien usted lo ha comentado, doctor. Doctor, y en esa línea, ¿no? En esa línea de repente pues de investigación que estamos realizando y compartiendo con nuestros seguidores, por ejemplo, pues, ¿no? Entiendo de que la responsabilidad de los alimentos es de ambos, ¿no? A veces se piensa que solo de repente el papá es el único que debería asumir el tema de los alimentos. A veces de repente por el tema de nuestra sociedad se cree ello o se de repente pues malinforma en algunos casos, pero ¿qué tan cierto es ello, no? De que de repente pues solo el papá es el obligado a pasar los alimentos hacia sus hijos. ¿Cómo queda el tema de la mamá? ¿O cómo se vería ante esta situación, no? ¿O implica mucho el tema de que quién tiene la tenencia de los niños? ¿O cómo sería la figura, doctor? Claro, claro, doctor. En efecto, tenemos nosotros que determinar o puntualizar quién tiene la tenencia para ver quién tendría que a su vez estar en la obligación de prestar los alimentos. Naturalmente, quien tiene la obligación de prestar los alimentos, independientemente de si es el padre o la madre, es quien no tiene la tenencia, ¿no? De un tiempo para acá, aproximadamente 2 años, la ley de tenencia ha cambiado el primer tópico para poder determinar quién debe tener la tenencia. Anteriormente, como primero de los ítems, se tenía en consideración a la madre. Esto fue modificado, ¿no? Ahora es prioritariamente compartida, ¿no? Ante el conflicto sobre la tenencia, el juez de familia debe priorizar la tenencia compartida. Segundo, con el padre con el cual ha vivido mayor tiempo. Tercero, con el padre que garantice la visita o la permanencia en contacto con el otro, ¿no? Es decir, que no haya lo que es la alienación parental. Cuarto, sería lo que es quien está más apto económicamente, ¿no? En dar las condiciones para poder hacerse cargo del menor. Y finalmente, quien tiene la catadura moral suficiente para poder ser un buen ejemplo en la formación del menor. En consecuencia, independientemente, reitero, de si es el padre o la madre, tendríamos que ver quién cuenta con la tenencia, ya sea de manera fáctica o ya sea a través de una conciliación o a través de un proceso judicial, para que la contraparte pues sea la obligada a prestar los alimentos. Como bien usted dijo, no es que la obligación sea solamente unilateral, sino que es compartida. Pero el Código Civil, específicamente con el tema de los alimentos, considera como aporte no dinerario las labores domésticas de cuidado, ¿no? Para que aquel padre que de repente o de pronto no cuenta con un trabajo estable o con un trabajo cierto, pueda hacer valer en los juzgados como su aporte de alimentos los cuidados hacia el menor. Y es así que muchas madres, que muchas veces, como tú lo has dicho, doctor, mamás luchonas, mamás del siglo XXI, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, como dice la canción de Shakira. Sí. Entonces, esas madres que muchas veces son padre y madre incluso, ¿no? Pueden argumentar dentro de un proceso que su aporte es justamente no dinerario a partir de los cuidados domésticos, ¿no? Ok, perfecto, entendido, doctor. Para los que recién se están conectando, nosotros estamos abordando el tema de lo que es alimentos de niños, niñas, adolescentes, menores de edad, ¿no? Nos encontramos acá en estudio con el especialista, el doctor Renzo Francisco Peña. Doctor, en esa línea usted mencionaba qué tan importante es el tema de la tenencia, ¿no? En este último pronunciamiento, ¿no?, de nuestros legisladores respecto a que ahora es la tenencia compartida y que hay algunos factores, como bien usted lo ha explicado.
A veces quizás por desconocimiento, ¿no? De repente, pues cuando hay conflictos internos entre mamá, papá, como se dice, pues a la mala a veces se llevan a los menores, ¿no? A veces a un menor descuido, de repente el menor estaba viviendo con mamá, el papá de repente lo recogió del colegio y pum, me lo llevé, ya no lo quiero devolver, ¿no? Y algunas mamás de repente que nos están viendo, desesperadas, preocupadas, ¿no? Quieren, de repente por desconocimiento decir, pues han secuestrado a mi hijo, el padre de mi hijo lo ha secuestrado. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Configuraría algún tema de repente de responsabilidad penal hacia el padre o de repente es otro tipo de situación que se abordaría? Perfecto, doctor. Bueno, primero quisiera empezar este tópico mencionando una experiencia particular en el ejercicio de la defensa, pues, ¿no? Tuve ya hace un par de años un proceso que inició justamente con el ejemplo que usted acaba de comentar, la tenencia a través de una conciliación de juez de paz, ¿no? La tenía mi patrocinada. Y se dio el caso que para Navidad, ¿no? A pesar de que el régimen de visitas era específico al señalar que los fines de semana correspondía a la visita del padre del menor, o de la menor en este caso, pues había una cierta buena relación entre ellos y la madre pues facilitó pues la visita y la externación del menor, ¿no? Por épocas de Navidad, Año Nuevo y demás. Pero lo que no imaginó esta señora es que dentro de estas visitas el señor padre aprovechaba para pues ir, como se diría, teniendo injerencia en lo que viene siendo pues el criterio, la concepción de las cosas que tenía la menor, influenciándola, ¿no? En contra de su madre. Porque vamos a aterrizar las ideas porque finalmente el derecho de lo que se trata es de formular ficciones, pero en función de situaciones pragmáticas, reales, ¿no? Y la realidad es que si de pronto, ¿no? La madre de lunes a viernes tiene al menor, mamá tiene que correr con la corrección de los exámenes, del cuaderno, llamar la atención, que si se porta mal, llega el papá fin de semana, me lleva a los juegos, me lleva a comer pollo a la brasa, papá es bueno, mamá es mala. Entonces, naturalmente, en muchos casos, esto se presta para tergiversar la realidad del menor, pues, ¿no? Para tener esa injerencia que el derecho lo conoce, como ya lo mencioné, como alienación parental, que es justamente cuando uno de los padres hace que el menor se vuelque en contra del otro padre, pues, ¿no? En consecuencia, lo que hizo es aprovechar estas fiestas, ¿no? Para hacer que la menor denunciara a la mamá. Denuncia a la madre por violencia
Ok, bien, bien, bien. Regresamos, estimados seguidores, ¿no? Regresamos, estimados seguidores, ¿no? De su podcast Ventana Jurídica. Nos encontramos acá el día de hoy hablando respecto a lo que es los alimentos de menores de edad, niños, niñas, adolescentes. Estamos hablando lo que concierne un poco a lo que es el derecho de familia. Hace un instante nosotros precisábamos, ¿no? Respecto a lo que implicaba el tema pues de la tenencia compartida, ¿no? El doctor nos estaba comentando una experiencia profesional, ¿no? En la defensa de un caso, ¿no? Qué tan importante es probar lo que tú alegas, lo que tú dices, ¿no? Así que, señor padre de familia, ¿no? Yo a veces escucho, doctor, algunos seguidores, ¿no? De repente también lo han visto, lo han pasado, que dicen, pues, ¿no? La madre de mi hijo es negligente, descuidada. Lo mismo ocurre también a veces pues cuando las señoras, esas mamás luchonas que nos están viendo por ahí, dicen, pues el padre de mi hijo es irresponsable, es borracho, mujeriego. ¿Qué tan importante es probar todas esas afirmaciones? Porque podrían haber también implicancias, ¿no? Implicancias, hasta podríamos decir quizás penales, por el tema del honor. Claro que sí. Ok, doctor, perfecto, perfecto. A tener mucho cuidado, no simplemente es lanzar por lanzar adjetivos, hay que probarlo, ¿no? Esa es una de las enseñanzas del día de hoy, ¿no? Que estamos aprendiendo con ustedes, queridos seguidores, con el especialista que nos acompaña el día de hoy, el doctor Rey. No sé, el caso, por ejemplo, de Jefferson Farfán, ¿no? Ha sido un caso mediático, ¿no? Tenido pues hijos por varios. Bueno, pues a veces algunas seguidoras se horrorizan y me dicen, pues no, la señora está pidiendo pues más del mínimo vital. Se horrorizan y dicen, no puede vivir con esa cantidad. Pero mientras tanto yo tengo que estar aportando o recibiendo los aportes de mi pareja. 200 soles. 200 soles. En cambio por allá, 8.000, 9.000, 10.000. ¿Cómo hace o cómo se sustenta ese monto? ¿Hay un monto fijo? ¿Hay alguna regla general? Porque de repente acá mis mamitas luchonas están diciendo, ¿cómo es el negocio? ¿No? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? De repente yo no tendré a un Jefferson Farfán como padre, tendré de repente por ahí pues a Pepito de los Palotes y quiero también los 8.000 soles. ¿Procede? ¿No procede? ¿Qué es lo que ocurre, doctor? Muy bien. Debemos precisar que ahora el proceso de alimentos, como lo dije hace unos instantes, a su... como eran antes. De hecho, la norma, la modificación del proceso de alimentos te dice que ya ni siquiera necesitas firma de abogado para presentar tu demanda. De hecho, vamos más allá. Ya no necesitas presentar una demanda, hay un formato que te ofrece el Poder Judicial simplemente para que tú lo llenes, algo un poquito irresponsable, de hecho, de paso, porque nunca está de más consultar a un especialista, ¿no? Te da un formato, tú lo llenas y de inmediato la demanda procede, o sea, perdón, me corrijo, es admitida, porque bueno, lo que estamos dentro del campo del derecho sabemos bien que existe una diferente admisión y procedibilidad diferente, ¿no? Entonces, la demanda con la sola presentación es admitida y con la resolución de admisión ya hay fecha de audiencia única, que esta en el caso de ICA no difiere de... es máximo, ya tienes tu fecha de audiencia. Dentro de esta audiencia, que es una audiencia que se denomina única, precisamente porque allí se hace el saneamiento, se da la posibilidad de la conciliación, se fijan los puntos controvertidos, se hace el juzgamiento anticipado, incluso no se hace alegatos y demás. ¿Cuál es la forma en que se cuantifican los alimentos? La norma te dice que en el caso de muchos hijos, de varios hijos, tú podrías demandar o pedir hasta el 60% de los haberes del obligado o de la obligada, como ya lo dijimos, independientemente del género o del sexo, ¿no? Ahora,
Esto prorrateado en partes proporcionales e iguales entre la cantidad de hijos, entre los hijos, pues, ¿no? ¿Cómo se calculan los alimentos? Naturalmente tendríamos que presentar evidencias o pruebas, ¿no?, respecto de los gastos que demandan el concepto de alimentos en general. No alimentos semánticamente, como lo dijimos al inicio, sino alimentos en todo el sentido amplio, ¿no?, de la palabra. Presentar boletas, vouchers, incluso yapes, ¿no?, con respecto a los gastos de comida, el mercado, ¿no?, alimentación, quizás por ahí de pronto vestimenta, ¿no? La educación del menor, ¿no? También el tema que involucra lo que es el ocio, los paseos, la distracción y la salud, por supuesto, ¿no? Todo eso se junta dentro, pues, de los elementos probatorios o los medios probatorios que se ofertan en la demanda, y se tiene que precisar cuál es la utilidad, conducencia, ¿no?, y pertinencia del medio probatorio ofrecido. En consecuencia, cada uno de estos gastos, ¿no?, como una suerte de rendición de cuentas, van a sumar para poder sacar un ponderado y una proporcional mensual, ¿no? Yo he sabido ver que en los diversos procesos de alimentos, de pronto en alimentos, ejecución de acta de conciliación, de pronto aumento de alimentos, cambio en la forma de prestar alimentos, en fin. Muchos abogados presentan pruebas. Por ejemplo, hace poco tuve una audiencia de aumento de alimentos en donde el único medio probatorio ofrecido por la parte demandante era un voucher, un comprobante de pago de inscripción a un colegio estatal. Un pago único de 50 soles. Entonces, eso naturalmente no es un gasto que va a perennizar durante los meses, ¿no? Pero argumentaron, ¿no?, que el buzo, que el uniforme, que los útiles, claro, probablemente, pero este es un gasto que no va a ser perenne. Entonces, la idea es acreditar que mes a mes los gastos han aumentado en función de comida, ocio, salud y demás, ¿no? Entonces, mucho cuidado. El jugador lo que va a tener que hacer es basarse en lo que sale en tus gastos, ¿no? Ahora bien, las posibilidades del obligado es un dato no menor, es un dato por demás importante. Si lo ponemos en la balanza, prioridad es la necesidad del menor, pero también están las posibilidades del demandado. Naturalmente no le vas a pedir, con el respeto debido, ¿no?, a los mototaxistas que pasen, pues, una cantidad de 3.000 soles al mes, claro, de 2.000 soles al mes. Probablemente esto sea algo inoficioso, pues, ¿no? Por cuanto entiendo que ellos no tienen un ingreso estable, pues, ¿no? Naturalmente allí la contraparte va a argumentar a través de una declaración jurada de ingresos cuánto es lo que percibe su cliente mensualmente, ¿no? Y se toma como referencia, porque es una práctica que, si bien no está aterrizada en normas específicamente hablando, pero la práctica, ¿no?, entendemos que una de las fuentes de derecho es la costumbre, la práctica aceptada ahora en los juzgados de paz letrado es que se toma como referencia la remuneración mínima vital, que al día de hoy me parece 1.125, 1.125, ¿no? Entonces se sobreentiende que no se podría disponer de más de 500 a 600 soles de los saberes mensuales de una persona en el extremo máximo, por hablar del 60%. Perfecto, perfecto, doctor. Bien, estimados seguidores, seguimos hablando del tema de derecho de familia el día de hoy a través de esta plataforma y de su programa Ventana Jurídica. Doctor, también otra de las cosas que a veces de repente los seguidores, ¿no?, de repente tienen mucha confusión es respecto a el tema de los alimentos, el tema de la tenencia, como bien lo hemos estado hablando, y el tema del régimen de visitas, ¿no? A veces escucho a algunos seguidores que dicen, pues, no, por ejemplo, yo he conciliado régimen de visitas con externamiento, y en algunos casos de repente los seguidores dicen, pues, ¿qué cosa es eso, no? ¿Qué es externamiento? O sea, ¿qué voy a externar? ¿A qué se refiere eso y qué implicancias tiene, no? De repente cuando se concilia un tema de régimen de visitas en caso de repente la persona no tenga la tenencia. Muy bien, debemos entender que el punto de partida en este tipo de temas siempre va a ser el interés superior del
pueden demandar de pronto alimentos, régimen de visitas y tenencia, hay ciertos parámetros que se tienen que tomar en cuenta. Si un abogado te dice, vamos a demandar alimentos y de paso tuvimos régimen de visitas, te está mintiendo. Porque el juez de paz letrado, que es que ve alimentos, puede ver alimentos, pero no puede ver régimen de visita. Okay. Mientras que el régimen de visita y la tenencia sí lo ve el juzgado de familia y también accesoriamente puede fijar alimentos, no ocurre al revés, por el tema de la especialidad del juez, ¿no? En consecuencia, puede demandar alimentos dentro del mismo proceso ante el juez de paz, pero no tenencia ni régimen de visitas. Pero demandando régimen de visitas y tenencia, puedes también pedir accesoriamente alimentos, ¿no? También podemos nosotros demandar tenencia y accesoriamente fijar un régimen de visitas. De hecho, de oficio, muchos de los jueces en donde se está debatiendo la tenencia, fija un régimen de visitas. A propósito de la pregunta que usted ha dicho, doctor, con respecto al externamiento, debemos entender que es el apartar al menor del fuero, ¿no?, del padre que tiene la tenencia. Normalmente, reitero, la práctica es así, la madre es la que casi siempre tiene al menor debido a la tierna edad que se tiene, ¿no? Y en consecuencia, pues de pronto todavía necesita abrazos, lactancia y demás, ¿no? Consecuentemente, un menor de 1 año, de 2 años, de pronto de 3 años, no puede ser pasible de un régimen de visitas, ¿no?, con externamiento, porque recordemos que el que es pasible del régimen de visitas es el menor. No es un derecho del padre nada más, sino es un derecho del menor a ser, de vivir espacios de calidad, tiempo de calidad con el padre, ¿no? Esto es lo que quiere decir el externamiento. Perfecto, me queda claro, me quedó claro, doctor. Tenemos preguntas de nuestros seguidores, querido equipo de producción. A ver, ayúdenme con las preguntas. Sí, dice, ¿cuál es el paso que se debe hacer para que uno pueda tener la visita de externación? Ok, justamente lo que hablamos hace un instante, ¿no, doctor? De repente para poder reforzar, ¿no?, a esta consulta que nos hace llegar nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. Exactamente, ¿no? Como bien lo ha dicho el doctor, hay que primero pues identificar y poder también direccionar pues a qué juez lo hacemos, ¿no? Hay un juez de paz, hay un juez de familia encargado. De repente, para que me entiendan mis seguidores, ¿no?, cada juez tiene sus propias funciones, su especialidad. Es lo mismo que pasa con un hospital, ¿no? Tú no puedes ir por un tema de un diente al cardiólogo, ¿no? Obviamente no. Hay especialistas, ¿no?, que se tienen que encargar. Lo mismo ocurre con el tema del juez de paz, ¿no? El juez de paz, para que puedan ustedes comprender, queridos seguidores, ¿no?, una de sus funciones es poder pronunciarse respecto al tema de los alimentos. ¿No? Y el tema pues complementario, como el tema de lo que es la tenencia y el régimen de visitas, ya no le corresponde, entiendo, a este juez de paz, sino al juez de familia. No sé si, doctor, quisiera agregar, acotar algo más, ¿no?, para poder de repente darle respuesta a este seguidor. Sí, claro, bueno, desde aquí mi agradecimiento a las personas que se han conectado y a las preguntas que están haciendo. Siempre es bueno precisar lo que de pronto quede un poquito en el aire o de pronto como duda, ¿no? Vamos a tratar de absolver las preguntas de forma concreta y sobre todo de manera simple, ¿no? Simple. Bien, acá veo la pregunta que nos dice ¿cuál es el paso para hacer que uno pueda tener el régimen de visitas con externación? Muy bien. Al respecto le decimos lo siguiente: si es que de pronto existe un régimen de visitas establecido a través de una conciliación extrajudicial, o de pronto mediante conciliación en proceso, o quizás mediante una sentencia, ¿no?, lo que se tendría que hacer es una variación de régimen de visita, por cuanto ya existe un régimen preestablecido. Si es que nunca se ha pedido un régimen de visita, y de hecho nunca se celebró ninguna conciliación, al juez de familia mediante un régimen de visitas con externación, especificando incluso los días, las horas, ¿no?, en que se desea pues sacar al menor del fuero, reitero, casi siempre la madre lo tiene, el fuero materno, con la finalidad pues de poder ejercitar la externación. Ahora, cabe la posibilidad, y eso es lo que muchos abogados están haciendo últimamente, que ya no solamente están solicitando régimen de visitas con externación, sino también la tenencia compartida, ¿no? Toda vez que, reitero, el primer tópico o el primer requisito o llamen el primer criterio para
para fijar la tenencia se ha modificado de un tiempo para acá con la finalidad pues, ¿no? de garantizar una situación de proporcionalidad, de igualdad, ¿no? de equidad ante la ley. Y en teoría, porque sabemos muy bien que cuando se realizan este tipo de dispositivos, pues hay un devenir jurídico que pues trae ciertas desavenencias, ¿no? No se aplica de inmediato, ¿no? En teoría es de prioridad pues compartida, ¿no? Se tendría que hacer mediante un proceso, sí, por supuesto. Si es que no hubiese la posibilidad de conciliar, tendría que hacerse mediante un proceso. Perfecto. Queda claro justamente pues a esta pregunta que nos hacía el seguidor, ¿no? Precisa y concreta, la respuesta exacta de nuestro especialista. Doctor, ya que estamos también hablando de este tema de los alimentos, ¿no? Por ahí he escuchado también a algunos seguidores que por el interno escriben, ¿qué tan cierto es de que, por ejemplo, en los penales, centros penitenciarios, que puedan entrar los seguidores de los penales, pues son aquellos lugares donde se les manda, pues por decirlo así, a las personas que cometen algún delito, ¿no? Es como una sanción, ¿no? De reclusión a su libertad. En estos lugares se dice pues de que hay un gran número, ¿no? de personas que están recluidas por el tema pues de no pagar el tema de los alimentos hacia sus hijos. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué es lo que tendría que pasar, ¿no? para que de repente ocurra esa situación? Y también de repente por acá me escribe otra seguidora, es el tema de los alimentos, doctor, necesariamente desde que nace el niño, porque también me dicen, pues, o sea, yo como mamá estoy esperando un hijo, ya el padre se esfumó, no sé dónde está, ni mandando a las personas doy con él, ni con señales de humo, pero sin embargo, pues hay también un proceso, unos gastos, el tema de los chequeos durante pues, los 9 meses. Se podría también de repente retrotraer, pedir esos gastos. ¿Qué tan cierto son esas dos interrogantes? Muy bien. Nuevamente el agradecimiento a los seguidores por estar muy activos en la caja de comentarios. Sigan haciendo sus preguntas. Voy a empezar a responder la última pregunta que acabas de hacer con respecto a si se puede retrotraer los gastos de parto, ¿no? Para que se contabilicen en la liquidación del alimento. La liquidación para poder ejecutar la pensión de alimentos en sumatoria a los meses que demore el proceso. En consecuencia, nosotros demandamos, reitero, ahora el 30 de abril, se admite un 5 y se notifica un 5 de mayo, a partir del 6 de mayo en adelante, y se emite la sentencia, digamos, el 6 de diciembre, estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 8 meses aproximadamente, que se va a practicar la liquidación, ¿no? Reitero, desde el día siguiente de la notificación de la demanda. Una notificación válida por cierto. ¿Qué hacemos si no conocemos la dirección del obligado o de la obligada? Podemos, y tenemos la alternativa de los edictos judiciales, ¿no? electrónicos, por cuanto desconocemos el domicilio de la persona, ¿no? Y a través, ¿no? de la ponderación del principio de interés superior del niño, independientemente de las posibles nulidades que acarreen la notificación, igual se contabiliza desde que se ha cumplido con la formalidad de los hechos. Con respecto a si hay personas que pueden ir a la cárcel o a un centro penitenciario por no haber pagado una liquidación de alimentos, ¿no? Porque no es que de un mes y de inmediato lo vamos a meter preso, no, hay todo un trámite, de pronto un poquito burocrático, un poquito tardado, pero es básicamente porque ya cuando existe un incumplimiento por parte de la persona obligada por prestar los alimentos, estaríamos incurriendo en el delito de omisión a la asistencia familiar. Pero esto solo va a ser posible una vez que haya practicado, ¿no? Reitero, la madre, el padre o quien tenga la tenencia, la liquidación correspondiente,
esto se haya notificado a la persona obligada para que en el plazo de los 3 días cumpla con absolver, oponerse o de pronto presentar algún medio probatorio certificando que ha cumplido con dicha obligación. Si es que no la responde dentro de los 3 días, se emite una nueva resolución en donde se va a pedir la ejecución o el cumplimiento o el abono de la liquidación correspondiente. De un tiempo para acá, ya el juzgado está teniendo una actitud bastante responsable al solicitar al perito del Poder Judicial, ¿no?, que saque una liquidación lo más específica y pormenorizada posible, ¿no? La demandante o el demandante lo que hace es una propuesta de liquidación, la cual va a ser sometida pues al criterio del juzgador a través también del criterio del perito contable que tiene el Poder Judicial, quien va a sacar la liquidación correspondiente, porque no solamente la liquidación es la sumatoria de meses, sino que también es la aplicación del interés legal al momento de la práctica de la liquidación, pues, ¿no? Entonces, una vez que se emite la resolución de cumplimiento, de ejecución de la liquidación, la persona obligada tiene 3 días más para poder hacer efectivo el pago. En caso de incumplimiento, lo que hace el juzgado de paz letrado es, de acuerdo a su jurisdicción, a sus funciones, emitir copias certificadas al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la alternativa de aperturar investigación y llamar a un principio de oportunidad, ¿no? No obstante, la práctica del Ministerio Público desde hace aproximadamente 4 años y medio, cuando inició la pandemia, ¿ya?, es incoar al proceso inmediato. ¿Qué quiere decir esto? En un proceso de omisión a la asistencia familiar no hay mucho por debatir, doctor. Sabemos que existe un menor reconocido, por algo proviene de un proceso de alimentos, y sabemos que existe una obligación, ¿no?, porque hay un proceso de alimentos que respalda esta situación. Y tenemos finalmente una liquidación que no se ha pagado el proceso de alimentos. Consecuentemente tenemos acreditado la obligación, que existe un menor alimentista y que existe una deuda en cuestión. Entonces, ¿qué le faculta la norma al fiscal? Que si es que preliminarmente tiene todos los condimentos o requisitos necesarios para incoar al juicio inmediato, lo puede hacer, ¿no? Y esto lo hace el fiscal prácticamente de manera automática, debido a que ponderan el principio de interés superior del niño, pues, ¿no?, para ajustar al obligado o a la obligada a que cumpla con el pago. Lo que hacen es de inmediato acusan y piden una pena más una reparación civil. La reparación civil, ¿no?, es un extra, es un agregado económicamente hablando por el perjuicio que ha sufrido pues el menor, porque reiteramos, si bien la madre representa o el padre que tiene la tenencia representa, ¿no?, pero finalmente el agraviado es el menor. Entonces se hace el cobro de la liquidación más un costo de reparación civil, ¿no? Y aquí las alternativas del obligado se van reduciendo. Tendríamos en etapa de incoación la terminación anticipada y en etapa de juicio la conclusión anticipada, que es básicamente aceptar la responsabilidad de los cargos, convertir la pena de efectiva, es decir, dentro de la cárcel, ¿no?, a suspendida, que quiere decir en libertad pero con reglas de conducta, que entre otras cosas pueden ser el pago de la reparación civil, el pago total de la liquidación, firmar todos los meses el cuadernillo del Poder Judicial, no ausentarse del país sin previo aviso, no acudir a lugares de dudosa reputación y cumplir con el trabajo comunitario correspondiente, ¿no? Todo esto forma parte de lo que se considera el sistema garantista procesal penal, ¿no?, dándole alternativas a la persona para poder, previo a una condena, solucionar su situación procesal. Ok, doctor, y por ejemplo, entiendo que por ejemplo cuando se llega el tema de la omisión a la asistencia familiar es previa liquidación, ¿no?, de algunos meses que no se han pagado. Supongamos que ese periodo, terminamos pues ese periodo abril del 2025. Hasta ahí es el periodo de liquidación. Posteriormente, mayo, junio, julio, los meses siguientes, ya aquella mamá luchona de repente pues que ve que el papá no ha cumplido también mayo, junio, julio, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Nuevamente iniciar una demanda por esos meses o qué correspondería en esos casos? Excelente pregunta, doctor, es una excelente interrogante, porque acá hay algo que deben saber
todas las mamás luchonas del siglo XXI, todas las Shakiras, todas las Melissa Club. Lo que tienen que saber es que el proceso de alimentos no fenece. Puede entrar de pronto en un archivo transitorio, pero con un escrito de inmediato se ocurre el desarchivamiento y podemos volver a practicar las liquidaciones correspondientes, ¿no? Digamos que se ejecuta la liquidación hasta abril, como usted dijo. De ahí para adelante, ¿cómo hacemos? Podemos y debemos seguir practicando liquidaciones, actualizando la deuda, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta la actualidad, hasta la fecha que nos convoca. En consecuencia, el proceso de alimentos sigue vigente, se pueden actualizar y practicar más liquidaciones por nuevos periodos, ¿no? Y esto es, también te lo dice la norma, no lo mencionamos al inicio, los alimentos pueden ser prestados por el obligado o la obligada hasta los 28 años, siempre que el alimentista siga cursando estudios de manera exitosa. La pregunta que cabe acá sería, doctor, ¿qué consideramos como estudios de manera exitosa? Hay una casación, no recuerdo el número ahorita, sin embargo, bueno, no vamos a atiborrar con casación y jurisprudencia a la gente, solamente vamos a dar información precisa, y es que en el Perú, cursar estudios de manera exitosa es básicamente aprobar el curso. O sea, con un 11 garantizaste tu pensión hasta los 28 años, pues, ¿no? Ok, interesante doctor, porque le comento que por ahí, ¿no? En algún momento también alguna persona llegó a decirme, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Doctor, abogado, solo yo tengo que pasar los alimentos hasta los 18 años a mi hijo, ¿no? Pero posteriormente, cuando ya su hijo llegó a los 18 años, vino así, ¿no? Un poco desesperado y me decía, ¿qué tan cierto es de que tengo que pasar hasta los 28? Y el tema es que tiene que tener estudios exitosos. Y ahí me decía, y él no está dentro del tercio, es más, constantemente para pasando con 11, como usted bien lo ha dicho. Sin embargo, me están reclamando, me dicen pues de que debo pasar y en una universidad privada. Él me decía, ¿no? Yo como papá ya quisiera pues de que en realidad trabaje, ¿no? Trabaje y bueno, se las busque él. Pero sin embargo, estoy atado de manos, no sé qué hacer. Y el día de hoy pues hemos aprendido, doctor, ¿no? Valioso el conocimiento que usted nos ha indicado. Bien, no sé, equipo de producción, si tenemos más preguntas. Sí, a ver. Perfecto, doctor. Sí, doctor, permítame una acotación. Acaba de explicar un contexto muy interesante. Hay colegas que lamentablemente, de pronto aprovechando el desconocimiento y la ignorancia de ciertos civiles, te dicen, cumplió 18 años, ya, hay que pedir la exoneración. No, la mayoría no significa que automáticamente ya estás exonerado de la obligación. Hay supuestos previos incluso a la mayoría de edad que te pueden dar la exoneración de alimentos. Uno de ellos es la emancipación, por ejemplo. Cuando el alimentista ya no vive dentro del fuero familiar, ¿no? Y tiene un trabajo cierto, conocido y estable, ¿no? Ahí se entiende que la persona se ha emancipado. Otro supuesto de emancipación es si es que el alimentista ya es padre, ¿no? Si el alimentista ya es padre, también pierde los derechos o se hace, pues, acreedor a una demanda de exoneración, pues, ¿no? Ahora bien, si es que en caso posterior a su graduación, ¿no? Digamos, una persona está graduando aproximadamente 22, 23 años, dependiendo de la carrera y dependiendo pues, de cuándo inició sus estudios, ¿no? Dejara de estudiar por un periodo, ¿no? Se puede pedir la exoneración, porque ya es mayor de edad, ya terminó los estudios, se supone que ya está listo, ¿no? Para nadar pues en el océano, pues no, claro. Por pez. Ahora, respondiendo a la pregunta de los comentarios, ¿qué sucede cuando el demandado incumple con el dictamen que ya salió la liquidación y a la vez le dictamina que debe firmar la paternidad y hace caso omiso? A ver, aquí estoy un poco confundido, si de pronto pudieran precisar la pregunta a la audiencia, por favor. Pero respondiendo a la primera, si incumple el dictamen de la liquidación, como lo dijimos hace un instante, lo que va a hacer el juzgado de paz letrado es emitir un oficio trasladando copias certificadas al Ministerio Público para que proceda de acuerdo a sus posibilidades y facultades, ¿no? Y con respecto a la paternidad, entendemos que si existe una obligación previa, como parte de los medios probatorios, debe existir un acta de nacimiento, ¿no?
Ya no existen partidas, ahora existe acta de nacimiento, doctor. Entonces, esta acta de nacimiento debe contemplar por lo menos, ¿no? Por lo menos la firma del padre para que se pueda entender que existe una obligación. Ahora bien, suponiendo que la madre de manera declaratoria, ¿no? Puso el apellido del padre o de una persona, ¿no? Lo que tendría que hacer esta madre, porque esto no implica una obligación, ojo, muchos creen que solamente con la declaración basta para obligar a una persona a prestar alimentos. No, esta madre tendría que seguir un proceso de filiación y alimentos. Filiación para poder corroborar el vínculo consanguíneo que existe entre el menor alimentista y el obligado, ¿no? Y consecuentemente, comprobada, ¿no?, la vinculación sanguínea, se prescriba o se establezca una pensión de alimentos, ¿no? Esto es una demanda de filiación y alimentos, ¿no?, como pretensión principal y pretensión al acceso. Ahora bien, existe un detalle dentro de este proceso de filiación, y es que si una persona no responde la demanda, en este caso los padres, que casi siempre son los padres, no responde la demanda de filiación, se da por válida y por cierta la paternidad, ¿no? Es un dato bastante interesante, así que esténse atentos y cada cierto tiempo, no está de más, vayan con su nombre completo y DNI a los juzgados y pidan informes sobre si tienen algún proceso pendiente, ¿no? Y sobre el caso omiso, firmar la paternidad, bueno, creo que acabo de responder de cierta manera. ¿Qué pasaría si es que una persona no acude ante una demanda de filiación y filiación extramatrimonial y alimentos, ¿no? Ok, perfecto. Y doctor, ya para poder terminar este tema, ¿no?, ya que estamos hablando también del tema de la paternidad, para poderlo relacionar con el tema de los alimentos, supongamos que legalmente, ¿no?, legalmente se hace la demanda de alimentos hacia una persona, hacia un padre, vamos a ponerlo en el caso, ¿no? Se hace la demanda y bueno, ya de repente pues se hace la liquidación y está en esa etapa, y por A o B pues de repente el padre se da cuenta a lo robotín, de repente no era el hijo con un tema de un ADN. ¿Se puede hacer algo al respecto a esos alimentos? De repente el papá pues, que no es el papá, ¿no?, biológico, por decirlo así, indignado, molesto, enojado, no quiere saber nada, ¿no?, de la supuesta madre, y pues de repente dice, y encima me han adornado, ¿no?, así de criollamente hablando, hacia nuestros seguidores, me han adornado y encima tengo que seguir pagando, o se podría hacer algo ahí respecto ya a un procedimiento ya avanzado. Bueno, en este caso tenemos la figura de la impugnación de paternidad, lo cual se hace también ante el juzgado de familia. Tendríamos que presentar la demanda correspondiente, explicar naturalmente las causas fácticas, las causas en la práctica que te han hecho dudar sobre la paternidad. Naturalmente tienes que ofrecer el medio probatorio de la prueba de ADN, la cual puede haberse realizado de parte, ¿no? De repente la madre, en este caso, pues en el caso de Robotín, la madre ha accedido a hacer la prueba de ADN, caso contrario tendrías que hacerlo mediante una orden judicial, pues, ¿no? Esto tiene un costo naturalmente, que es asumido también por la persona que está impugnando la paternidad, y dado el resultado, veríamos pues la posibilidad de un reintegro, ¿no?, con respecto a los gastos que han acarreado pues la comprobación de este vínculo consanguíneo. Perfecto, doctor. Queda claro, ¿no?, el tema de que estamos tratando el día de hoy, queridos seguidores, respecto a lo que es el derecho de familia. Hemos tocado temas como es alimentos, lo que es filiación, lo que es régimen de visitas y lo que es tenencia, ¿no? Hay unas últimas preguntas, doctor, para poderles absolver. Luego vamos a ya pasar a hablar del otro tema importante, lo que es el derecho laboral. Sí, muy bien. Acá estoy observando en la caja de comentarios que asiste la precisión con respecto a la pregunta del ADN. El niño no lo quiere reconocer, se ha seguido todo el ADN, ha salido positivo, pero no quiere firmar la paternidad. Con la sentencia de filiación, y entiendo que, bueno, si hay un abogado al cual ha recurrido, debo entender que también se ha fijado una pensión de alimentos. Lo que se tendría que hacer es el pago, pues bueno, el cálculo de la liquidación para la ejecución del pago correspondiente, pues, ¿no?
independientemente de si él no quiere firmar el acta, ¿no? Ya a través de la sentencia se emiten los partes correspondientes para que aparezca el apellido pues en RENIEC. Y por otro lado, para que se haga pues posible el cobro de la liquidación correspondiente. Cuando el proceso, otro comentario, el proceso es muy lento o tardado, ¿a quién se consultaría? A ver, acá debemos entender dos cosas. Primero, el juzgado tiene una carga determinada, que en el caso del juez de familia es un poco más cuantiosa, numerosa y pesada que el juzgado de paz letrado. No solamente por la cantidad de casos, porque el juzgado de familia ve más procesos, ¿no? Sino también por la complejidad de los mismos. Un proceso de alimentos no te demora, en el mejor de los casos, más de 2 meses, 3 meses. Mientras que un proceso, en el caso de tenencia o en el caso de régimen de visitas y demás, te puede durar incluso más de un año y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque la tramitación y la naturaleza de lo que se está debatiendo en el proceso de tenencia, en el proceso de régimen de visitas, involucran otras actuaciones que incluso el juzgado de oficio prescribe como necesarias. Ejemplo, para la tenencia, el juzgado determina que los 2 padres reciban la visita de un asistente social, así como también la visita de un psicólogo o la evaluación de un psicólogo. No solamente el psicólogo evalúa a los padres, sino también al menor, para ver más o menos, en función de la opinión del menor, porque se toma en cuenta la opinión del menor, ¿no? Dependiendo de la edad, por supuesto. Quién es el más apto, o si es que ambos lo estuvieran, para poder ejercer la tenencia compartida. Entonces, dada esta tramitación, existe pues la posibilidad de que demore un poco más. Si es que hay una demora injustificada, podríamos quizás acudir a la queja, ¿no? A través de los órganos de control correspondientes, por cuanto existe pues una demora injustificada o de pronto un desinterés por parte del juzgador o del aparato judicial por resolver este caso, pues, ¿no? Caso de alimentos no pasa de calificación más de 4 meses. Difícil, se me hace muy complicado, a menos que sea un caso de alimentos que haya sido presentado, una demanda de alimentos presentada antes de la modificación de la ley de alimentos, porque con la sola postulación de alimentos ya existe una resolución de admisión de la demanda. En todo caso, te recomiendo, estimada audiencia, que vayas al ODMA, me parece que es ahora, no, al ODAM, para que puedas presentar tu queja con la finalidad de que puedan apresurar y aperturar, ¿no? Las acciones correspondientes en contra de este juez, por cuanto te está perjudicando en el tiempo con la prescripción de un proceso que debería ser simple, ¿no? Entre comillas, como el de alimentos, pues, ¿no? Perfecto, doctor. Nosotros estamos acá en Ventana Jurídica, queridos amigos, seguidores de este canal digital. El día de hoy nos encontramos pues con el especialista, el doctor Renzo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa ya para poder abordar el otro tema importante respecto a los derechos laborales a propósito del Día del Trabajo, que ya nos falta unas pocas horas, ¿no? Para poder celebrar, y es importante conocer cuáles son los principales derechos que ustedes tienen, queridos seguidores. Profesionales que van más allá para convertirse en héroes. Ese eres tú, que eres capaz de dedicar tu vida para salvar la de otros, que acompañas a las mascotas en cada paso de su vida, cuidando su salud de la mano de la ciencia, y trabajas incansablemente todos los días por su bienestar. Es por esto que recibes a diario miradas de agradecimiento que sin palabras hablan, porque juntos compartimos el mismo propósito. Queremos darte las gracias por tu dedicación, por entregarles a ellos lo mejor. Gracias, médico veterinario.
está el doctor abogado, el doctor Renzo, ¿no? Renzo Peña, ¿no? Estamos acá hablando del tema ahora del derecho laboral. A propósito, ¿no? El día de mañana, 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajo, feriado, ¿no? Feriado en rojo. Muchos de repente de nuestros seguidores están contentos. Mañana de repente van a querer disfrutar, celebrar, de repente tomar sus cervecitas ahí con los amigos, o de repente desde ahorita ya nos están de repente viendo con las cervecitas en mano, haciendo las previas de repente. Pero es importante, ¿no? Es importante conocer cuáles son sus derechos que ustedes como trabajadores tienen. Recordemos pues que el 1 de mayo no solo es pues el feriado que no se trabaja, ¿no? Hay un tema detrás, hay unas luchas sociales a lo largo de la historia que ha ocurrido. Sabemos de repente por historia general pues que ha habido también el tema de la esclavitud, había muchos abusos laborales. Sin embargo, pues hoy en día se reconoce ciertos derechos de repente pues a las 8 horas, derecho de repente pues al descanso, a la remuneración, entre otros aspectos que a lo largo de los años han ido pues adaptándose a estos nuevos tiempos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿no? En las empresas privadas, en el empleador tiene la obligación de tener también un espacio, un lactario que le llaman, ¿no? Para aquellas madres, ¿no? Madres de repente pues que acaban de dar a luz y necesitan de repente pues darle los alimentos, ¿no? Hay un espacio que se debería acondicionar. Todos esos temas implican, queridos seguidores, el derecho laboral, pero principalmente debemos saber pues cuáles son estos derechos. Y qué mejor que nuestro especialista el día de hoy nos lo comente, nos los explique. Doctor, ¿cuáles son nuestros principales derechos laborales que tenemos? Bueno, primero que nada debemos hacer referencia a que el derecho laboral de pronto no es de nuestras principales especialidades, pero con las licencias académicas correspondientes y con la venia de nuestros amigos laboralistas, vamos a abordar este tema de forma lo más escueta posible y precisa, ¿no? Dentro de los beneficios laborales que tenemos, naturalmente, tenemos pues lo que son las vacaciones, tenemos las ETS, tenemos las gratificaciones, ¿no? Todo esto que responde a un contexto sociocultural histórico, ¿no? Que a la postre ha devenido en justamente estos derechos o beneficios sociales a los cuales todo trabajador formal tiene derecho, pues, ¿no? A propósito de lo que acaba de mencionar, doctor, quisiera precisar de pronto que el día de mañana es feriado, ¿no? Feriado calendario, tanto para el sector público como privado. Mientras que en lo que concierne al viernes es feriado para el sector público compensable. ¿Qué quiere decir esto? Y de pronto mis amigos que trabajan quizás en el Poder Judicial, Ministerio Público, me van a saber dar la razón, ¿no? Es compensable. ¿Qué quiere decir esto? Que este día sí es no laborable, pero durante de pronto una semana van a tener que ir recuperando una horita después de su horario de trabajo para poder ir recuperando las horas pues que se les han dado como parte pues de este fin de semana largo, ¿no? Entonces, para precisar, feriado mañana, viernes facultativo para el sector privado y sí para el sector público, pero recuperable. Perfecto, perfecto, ¿no? O sea, aquellos seguidores que están trabajando para el Estado, Ministerio Público, Fiscalía, instituciones públicas, si no van a ir a trabajar, prepárense, que esas 8 horitas de alguna manera van a tener que recuperarle en los próximos días. En 1 horita, 2 horitas, si de repente en 4 días lo puedes recuperar tus 8 horas, en buena hora. Si no, tendrás que quedarte un poco más de tiempo, ¿no? En tu hora de salida. Si no lo recuperas, descuentos, ¿no? Descuentos correspondientes y bueno, pues ahí comenzarían los problemas. Bien, doctor. Respecto al tema de lo que es el derecho laboral, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en el tema de pandemia, ¿no? Pues se tuvieron que adaptar las condiciones, ¿no? Por el tema del aislamiento obligatorio que nos hicieron y pues con la finalidad también de que no pueda parar el trabajo, se tuvieron que adaptar condiciones. Con el famoso, pues, hoy en día se habla del teletrabajo, en ese entonces, pues, se hacía el trabajo remoto, ¿no? El trabajo remoto. Y pues una de estas situaciones del trabajo remoto puso mucho énfasis en el tema de lo que era la desconexión digital. ¿A qué se refiere la desconexión digital hoy en día? Hablando en términos laborales, doctor.
Sí, correcto, doctor. En efecto, todos recordamos este periodo bastante complicado que todos pasamos, ¿no? A todos nos sorprendió la pandemia. Realmente ni mis peores pesadillas, creo que nadie esperó vivir una situación tan complicada, tan dramática, pues, ¿no? Y esto tuvo repercusión en diferentes tópicos sociales, no solamente en el derecho, ¿no? Pero específicamente en cuanto al derecho laboral empezaron a notarse figuras que antes quizás por, no sé, costumbre, por status quo, ¿no? Por una zona de confort, quizás a veces, no se evaluaban, porque existía el trabajo remoto, ¿no? Que es básicamente trabajar a distancia, pero no existía pues una ponderación de lo que es el trabajo virtual, buscar alternativas, ¿no? Laborales para ejecutar las actividades propias del trabajador desde casa, de manera, ¿no? Sincrónica, pero en paralelo sin acudir al centro de labores. Particularmente yo tengo una experiencia, porque siempre es bueno hablar de la experiencia de uno mismo. Yo por el año 2020, por allá en enero, febrero, estuve participando en un proceso de selección en la Universidad Privada del Norte. A Dios gracias obtuvimos el puesto. Y recuerdo claramente que en el mes de marzo, 16 de marzo para ser específicos, me tocaba ir a Lima a firmar mi contrato, porque esa universidad solamente está en Lima. Me habían dado los días miércoles, ¿no? Y pues me sale esta situación, ¿no? Esta situación de firmar el contrato el 16 de marzo, pero nuestro amigo Vizcarra, pues el 15, declara estado de emergencia, suspendiendo labores, viajes y demás. Primero por 2 semanas, ¿no? Ante esta coyuntura, ya para esto tenían todos mis datos, también de otros docentes que probablemente estaban prestos a firmar el contrato el lunes 16 de marzo, nos dieron el anuncio, ¿no? A ver, doctores, vamos a esperar el pronunciamiento del Ejecutivo. Si es que esto se extiende, vamos a ver qué medidas o qué soluciones damos, ¿no? Con la primera ampliación, porque fue de 2 semanas en 2 semanas, luego 1 mes, 2 meses, 3 meses, en fin. Con la primera ampliación de 2 semanas, lo que hicieron es de inmediato capacitarnos en las herramientas tecnológicas virtuales, como lo es el Blackboard, ¿no? Para poder dictar de manera remota y también poder ejercitar las clases de manera sincrónica, porque no solamente teníamos que subir lo que venía siendo pues las diapositivas, sino también pequeños videos cortos explicando, ¿no? Talleres y demás. Todo esto nos capacitaron con la finalidad de poder dictar de manera remota, ¿no? Y estuvimos así hasta el año 2022, que finalmente se restablecieron las clases de manera presencial, pero esta vez con una actividad mixta. ¿Por qué? Porque hubo cursos que sí se quedaron de manera virtual, pero la universidad fue clara entre distanciar, diferenciar lo que eran las clases virtuales de las clases remotas. Las clases virtuales eran prácticamente clases grabadas, que eran módulos al que tú accedías a través del intranet con tu código de estudiante y tu plataforma virtual, etcétera. Mientras que la clase remota era de manera sincrónica, en tiempo real, tú podías interactuar con el alumno, pues, ¿no? Entonces, todas estas alternativas laborales se empezaron a potenciar, evaluar y sobre todo a ejecutar de forma más, si se quiere, perenne, especializada, seria, a través de la pandemia, pues, ¿no? Perfecto, perfecto, efectivamente, doctor. Doctor, y también en esta línea, ¿no?, de investigación, de lo que estamos tratando el día de hoy, ¿no?, respecto a lo que es el derecho laboral, si bien es cierto el día de mañana es feriado, ¿no?, ¿qué tan cierto es que si de repente el empleador me obliga o me programa a trabajar en un feriado? Por a veces ahí escucho que algunos seguidores dicen, pues, ellos me tienen que pagar un poco más. ¿Qué tan cierto es y qué es lo que debería pagarle? O sea, la misma cantidad por el día trabajado, de repente un poquito más. ¿Cuál sería de repente la respuesta a esas interrogantes que pueden haber? Claro, naturalmente, dado que el feriado calendario es uno de los beneficios sociales a los cuales se hace acreedor un trabajador, ¿no? Naturalmente le corresponde una mayor compensación o un incentivo extra para que pueda laborar pues en condiciones dignas, pues, ¿no? En este caso te corresponde el doble, pues, ¿no?, de lo que te pagarían por el día laborado. Naturalmente esto es obligatorio por parte del
empleador, no es algo facultativo, no es que puedan quizás decirte, oye, mañana te doy libre, pero hoy día vienes. No, no es así. O sea, independientemente de si es que puede existir un acuerdo, ¿no? De repente, oye, el sector privado es facultativo el día viernes, pero trabájame el día jueves, pues, si te doy el día viernes. No. O sea, los derechos laborales y los beneficios sociales no son negociables. Ya para poder ir finalizando, doctor, las últimas consultas, ¿no? Mucho se habla del tema de la desnaturalización de los contratos, ¿no? A veces entran de repente, ¿no? Personas a trabajar con una determinada función, sin embargo, en el proceso, de repente pues les asignan otras funciones por las cuales no fueron contratadas, ¿no? De repente por ahí, supongamos, ellos entraron como personal de vigilancia, y sin embargo, de repente pues el contrato fue pues de repente así, sin documento, trato de boca, como se dice, verbal, ¿no? Pero sin embargo, ya cuando está dentro de la empresa, ¿no? Dentro del local del empleador, se le asignan funciones que no tienen que ver con el tema de vigilancia, sino de repente pues le asignan el tema de personal de limpieza, el tema de volanteo de repente por ahí. ¿Qué tan complicado es esta situación de la desnaturalización de un contrato? ¿Qué relevancias habría? Correcto, doctor. Nosotros debemos entender que la desnaturalización de contrato es básicamente que en la formalidad, en lo escrito, en lo documentario, hay una situación A, pero que en la práctica tenemos una situación B. Naturalmente, hay una discrepancia entre la formalidad y la realidad. A esto, en principio, podría llamársele desnaturalización de contrato siempre que este contrato inicial sea un contrato de, quizás, ¿no? Lo pongo en debate, de naturaleza civil, de pronto por recibo por honorarios y quizás por una contratación específica, pues, ¿no? En el caso de que en la práctica se empiece a desnaturalizar el contrato, sería a partir de tres tópicos específicos. Primero, el cumplir con los requisitos, ¿no? Del contrato laboral es la subordinación, primero. Segundo, que sea algo que en el tiempo sea perenne, ¿no? Y por último, que cumpla todas las condiciones laborales pertinentes, que en este caso es, reitero, que sea perenne, ¿no? Que tenga subordinación y que sea prestación personal. Si son estos tres requisitos cumplidos en la práctica, tenemos un contrato que, a pesar de que en el documento diga una cosa, se está ejecutando en la práctica otra cosa. De allí el término desnaturalizar. Un contrato de la naturaleza civil en la práctica se convierte en uno laboral y en consecuencia podemos demandar primero la desnaturalización de contrato y segundo podríamos pedir de repente, ¿no? Si nos despidieron, reposición. Si es que por allí se terminó el vínculo laboral y no nos han pagado ningún beneficio como CTS, gratificaciones, vacaciones truncas, solicitar el pago de los beneficios sociales, ¿no? Pero primero, uno como consecuencia del otro. Es decir, primero la desnaturalización y luego vendría pago de beneficios, reposición y demás. Ok, doctor, por ejemplo, ya para poder nosotros ir finalizando con este podcast de Ventana Jurídica, yo tengo una última pregunta final respecto al tema de, por ejemplo, pues la desvinculación del contrato de trabajo, ¿no? Por ejemplo, de repente, pues yo quiero renunciar de repente al contrato que he firmado, ¿no? Porque de repente, pues, encontré un mejor trabajo, ¿no? Me postulé, o de repente por asuntos particulares, pero me urge irme rápido de la empresa, de mi empleador. Sin embargo, pues, la norma me dice, pues, de que tengo que yo comunicar con anticipación, ¿no? Y estoy sujeto, pues, a la voluntad del empleador si me exonera ese plazo, ¿no? El tema de los 30 días. Ya queda en voluntad si el empleador me lo exonera o no. ¿Qué es lo que pasaría si de repente, pues, el empleador me quiere retener? Me dice, no, cumples tus 30 días y luego te vas, ¿no? Porque a mí me perjudicas, yo tengo que esos 30 días también, pues, avanzar mis metas, etcétera y etcétera, etcétera y etcétera. ¿Qué implicancias ocurriría en perjuicio de, pues, de yo como trabajador? Si de repente, pues, pese a que no me han exonerado,
me voy, dejo de asistir al trabajo. ¿Qué es lo que me podría pasar a mí como trabajador? ¿Alguna consecuencia? No sé, si habría de repente algo que me perjudique, tendría que de repente pagar a la empresa, podría terminar preso, no sé, ¿qué es lo que pasaría, doctor, respecto a ello? Correcto, doctor. Con respecto a la desvinculación del contrato, efectivamente nosotros tendríamos que cumplir con el plazo de 30 días que exige la norma de avisar que no queremos continuar o que no queremos renovar, salvo renuncia, por supuesto, ¿no? Sin embargo, la ley, nueva ley procesal, ¿no? Que es la nueva ley de trabajo, ¿no? Nos dice específicamente que todo en cuanto le favorece al empleado es bienvenido dentro de este tipo de circunstancias. Lógicamente, con la formalidad del caso. ¿Qué se recomienda en una situación de que tú quisieras terminar o desvincularte laboralmente de una empresa o de una institución? Tendrías que, pues, presentar tu solicitud a través de recursos humanos, explicando que por razones personales, de índole familiar o de fuerza mayor, solicitas pues la no renovación o pides tu renuncia, ¿no? Con la exoneración correspondiente de los 30 días, toda vez que esto responde a índole exclusivamente personal. Naturalmente, pues la empresa o la institución podría solicitar mediante una demanda pues algún tipo de indemnización por un incumplimiento contractual, pero llevado a la práctica no tendría mucho sentido que una empresa o que una institución demandase a una persona quizás por un sueldo, pues, ¿no? Entonces muchas empresas dicen, me ahorro la fatiga, me ahorro el pagar abogado, ¿no? Y finalmente mejor lo dejo ir y hago otra convocatoria, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente muchas personas, y esto como experiencia personal en el ejercicio de la carrera, me dicen, oye, me he ido de mi trabajo y me quieren dar tanto, ¿no? Digamos, 2.000 soles por beneficios sociales. Yo quiero calcular y quiero saber si me va, si me toca más, pues, ¿no? Entonces, yo le digo, a ver, lo primero que debes hacer, y en este aspecto yo soy bien claro, zapatero a su zapato. Lleva tus datos ante un contador y que este señor te saque tu liquidación. Mi liquidación sale cerca de 3.000 soles. ¿Cuánto te están ofreciendo? 2.000 soles. Hermano, te conviene que aceptes los 2.000 soles porque yo te voy a cobrar más. Entonces, no tiene sentido y es inoficioso incluso que tú vayas a empezar un proceso por una diferencia de 1.000 soles, de 500 soles, pues, ¿no? Cuando está claro pues que un abogado probablemente te va a cobrar por honorarios bastante más. En consecuencia, pues, tengan en cuenta este tipo de situaciones al momento de precisar una asesoría legal, porque de repente has trabajado 2, 3 meses, ¿no? Con un sueldo de pronto de 2.000 soles, 1.500 soles, ¿qué te va a convenir hacer un proceso? Y los abogados también hacer un llamado a la conciencia, pues no por facturar o por de repente cuantificar honorarios, ¿no? Sea cual sea vas a aprovecharte de los conocimientos que tú tienes y decirle, oye, compadre, pero ya pues cobraste 3.000 soles, nosotros quedamos 2.500. Y al final se comió un proceso, perdió tiempo y demás para ganar 500 soles. Es totalmente absurdo, pues, ¿no? Lo que pasa es que también la ley es clara en ese aspecto, ¿no? Si bien es garantista con relación al trabajador, no quiere decir que el trabajador pueda hacer lo que quiera. Hay estándares, hay parámetros normativos como lo es la falta grave, ¿no? La falta grave, ante una falta grave, pues está facultado el empleador a poderte despedir. No puedes llegar, por ejemplo, ebrio a tu centro de labores, no puedes faltar injustificadamente, ¿no? No puedes conservar actos que puedan perjudicar a los fines de la empresa, ¿no? Esto abiertamente corroborado a través de un procedimiento administrativo interno, pues, ¿no? Entonces, si es que tú incurres en alguna de estas inconductas, naturalmente el empleador queda facultado a poder resolver el contrato, pues, ¿no? Claro, sí. Ya se le subió la fama a esta mujer. Hay una pregunta, miren. Perfecto, a ver. Terminamos con esto, ¿no? Un empleador que te suspende sin fecha puede seguirte a todos lados, grabarte, prohibir que trabajes o busques trabajo, que te siga grabando. Esto es acoso laboral, lo cual también está normado dentro de la nueva ley procesal de trabajo. Tú podrías reclamar acoso y hostigamiento laboral para poder reclamar una indemnización, pues no, a la cual te has hecho acreedor, dada esta situación de hostigamiento, pues no. Incluso
podrían haber repercusiones penales, por cuanto la norma a través del decreto legislativo 1401, que incorpora el delito de acoso, acoso callejero y demás, te dice específicamente en el delito de acoso que aquel que persigue, asedia, hostiga, ¿no?, de manera periódica, ¿no?, impidiendo que la persona pueda desarrollar su vida de manera normal, puede ser pasible de una sanción penal por cuanto se estaría incurriendo en el delito de acoso, ¿no? No solamente hay consecuencias de naturaleza laboral, sino también consecuencias y repercusiones en otros fueros y aspectos del derecho, como lo es el derecho penal. Perfecto, perfecto, ¿no? Ya estamos con esto ya finalizando esta edición del día de hoy de Ventana Jurídica, agradeciendo enormemente pues al especialista que nos acompañó el día de hoy, el doctor Renzo Francisco Peña. Doctor, si de repente pues nuestros seguidores, ¿no?, de repente tienen más consultas, de repente quieren, ellos están interesados de repente en contactarlo para de repente pues pueda ofrecer los servicios jurídicos, ¿cómo podrían ponerse en contacto con usted para que él pueda informar? Correcto, doctor. Muchas gracias. Aprovechando la ventana de Ventana Jurídica, ¿no? Ponemos de conocimiento que nuestras oficinas quedan en la calle Las Amapolas, 317, Urbanización San Isidro, como referencia frente al Parque de la Sagrada Familia. Mi número de celular es el 956-010990. Pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales, como Renzo Francisco P. Colán y Abogados, así como también del Centro de Estudios Grupo Chire Colán y Moncada Romero, tanto en Facebook, Instagram y también en TikTok. Y por supuesto, sigan también el devenir, el transcurrir de Viva TV, canal digital, un proyecto por demás interesante, el cual aplaudo y felicito no solamente a tu persona, doctor, un gusto conocerte de esta manera, sino también a Justo Carlos, nuestro productor, que muy amablemente tuvo a bien invitarme a esta palestra. Efectivamente, doctor, y sé que no va a ser la primera vez, vamos a contar con usted. Hay muchos temas que abordar, el derecho es tan amplio, ¿no? Y obviamente pues todo este programa a través de Viva TV Canal Digital se realiza pues con el objetivo, ¿no? Con el objetivo de que ustedes, seguidores, se encuentren informados, sepan qué hacer ante un problema legal. Bien, de esta manera vamos a dar por finalizado. Estuvo con ustedes, ¿no?, también el abogado Walter Solar. Un agradecimiento pues al equipo de producción liderado por Justo Carlos de este programa Viva, ¿no?, Canal Digital y Ventana Jurídica. Bien, damos por finalizado. Permiso. Profesionales que van más allá para convertirse en héroes. Ese eres tú, que eres capaz de dedicar tu vida para salvar la de otros, que acompañas a las mascotas en cada paso de su vida, cuidando su salud de la mano de la ciencia, y trabajas incansablemente todos los días por su bienestar. Es por eso que recibes a diario miradas de agradecimiento que sin palabras hablan, porque juntos compartimos el mismo propósito. Queremos darte las gracias por tu dedicación, por entregarles a ellos lo mejor. Gracias, médico veterinario.